De hecho, es de allá de donde sale el código Hammurabi, ¿no? Un código de leyes, de normas, el famoso ojo por ojo y diente por diente, que es lo que se habla en muchas culturas de la compensación por la falta, y entonces tú pagas en la misma medida en que generaste la afectación, ¿cierto? Ese código, eran 283 leyes las que estaban ahí, y se contemplaba el hurto, se contemplaba la corrupción, se contemplaba el tema de la ofensa al otro, las ofensas verbales. Pues si ya tenemos un código civil, eso surge de la necesidad también de organizar una ciudad y decir, bueno, es que los vecinos están peleando por esto, De tenemos que impartir ponerles justicia. impartir justicia. Entonces hablamos no solo de civilización cuando vemos edificios, hablamos de civilización cuando entra justamente la necesidad de civilizar aquello que está en estado salvaje, ¿cierto? Claro, ¿sabes qué me llama la atención? Que si tú te pones a analizar en contraste con otras civilizaciones también tan poderosas como la egipcia, de alguna manera los egipcios controlaban el pueblo a partir de la religión, ¿cierto? Yo diría que el código Hammurabi es un principio de control no por miedo a Dios, sino por un manejo social, La parte civil. civil. Es decir, ya digamos que en Egipto y bueno, y por supuesto en sus derivados, el ser el dueño del Dios, que era lo que normalmente practicaban pues los sacerdotes egipcios, le daban el poder suficiente para luchar contra el faraón, que era la representación de Dios mismo, y finalmente, ahorita lo mencionabas, que finalmente terminan, cuando tratan de volverse monoteístas, terminan poniendo al faraón en su punto, ¿no? Pero digamos en la Sumeria o en la civilización babilónica, ese código Hammurabi me parece que crea un punto de quiebre muy importante. Totalmente, totalmente, porque es separar como esos poderes. O sea, Babilonia era una ciudad con más de 70 templos, si lo queremos pensar así, para diferentes deidades. Tenían hasta 2 deidades de la luna, muy diferentes, pero que hubiera primado en su momento una parte civil para decir esto hay que organizarlo es desde otro concepto, esto no se organiza desde la parte religiosa, esto hay que organizarlo es desde el Desde lo derecho, social. si lo tenemos pensado así, es un derecho, y como tal los ciudadanos son ciudadanos y tienen unos derechos, tienen unas obligaciones y deben pagar por las faltas de determinada forma. Era una separación De poderes. muy moderna para la época, para el Muy sistema de prematura pensamiento, para lo que nosotros entendemos como muy civilización. adelantado para la época. El tema de esas matemáticas que ellos llegaron a manejar, porque es que para construir unas murallas dobles del tamaño que se construyeron las murallas dobles de Babilonia, necesitabas no solo obreros, necesitabas unos arquitectos Y unos ingenieros que bárbaros. pensaran a futuro. Mira, hoy nosotros tenemos unas obras que a los 3 meses se caen, que a los 3 meses ya hay fallas, que ya hay un problema estructural, compras un apartamento y a los 3 meses hay una grieta, hay una dilatación, y ahí están las murallas. Los arqueólogos desde finales del siglo XIX empiezan a trabajar, todavía hay excavaciones en la zona, en esa zona específicamente, y todavía hay cosas en pie, y todavía están los basamentos de esas murallas, ¿cierto? Entonces la gente piensa de pronto en estas civilizaciones como unas civilizaciones muy atrasadas, muy incipientes, pero tuvieron un desarrollo en manejar la recta, también la línea, el soporte que necesitas para que ese muro no se venga abajo, conocimiento del nivel freático también, porque es que estamos construyendo en una ciudad que está rodeada de ríos, entonces pensar en el nivel freático, imagínate eso, que eso es uno de los grandes Por problemas de la supuesto, ingeniería, claro. ¿cierto? Que este muro no se me caiga porque el río se lo llevó y le quitó las bases. Entonces, es la matemática, es el tema también de manejar esa psicología del mismo pueblo, que el líder tenga el suficiente poder, no solo para manejar ese pueblo, sino también tener conciliados a todos los sacerdotes de diferentes templos como tal, porque aquí el peso de la religión también era un peso político. Estaban las leyes, pero tener descontentos a los sacerdotes implicaba que te podían dar un golpe de estado en cualquier momento. Entonces eran personas que tenían que saber cómo manejar
y yo diría que nos ha faltado mucho entender la política en Mesopotamia, porque llevar un reino de ese tamaño al esplendor que tuvo. Sí, no era- es curioso porque se mira muy general todo el tema de la Mesopotamia, pero no he visto yo como el análisis, como si pasa con Roma. con Roma. Que uno con Roma puede perfectamente coger el emperador, entender qué tenía el Senado en su momento, y de hecho hay unos senadores como Catón, que son importantísimos en toda la construcción, digamos, de las democracias. Y no En tenemos esa Mesopotamia, no. oportunidad, ¿verdad? Mira, es que puedes mirar la política del Imperio Chino, puedes mirar la política de Grecia, puedes mirar la política de Egipto incluso, ¿cierto? Perfectamente. ¿Qué ha pasado entonces con Mesopotamia? ¿Nos hemos quedado con las metáforas bíblicas o nos hemos quedado con las metáforas como si fuera una civilización menor dentro de la historia de estas civilizaciones, cuando sí es la cuna de todas estas civilizaciones? Hay que entender el tema político. Es que cuando Hammurabi estaba haciendo esos códigos, no estaba haciendo una tablita simplemente. Yo lo comparo con lo que luego va a pasar en nuestra tradición judeocristiana cuando baja Moisés, ¿cierto? Con las tablas de la ley. Ahí tenemos un código que no es solo un tema religioso, es que ahí tenemos un código porque era la gran necesidad de organizar un pueblo que había salido en un exilio. Y esa gente, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Para dónde cogemos? Baja Moisés con unas tablas, no es gratuito, baja con unas tablas, ¿sí? También como el código Hammurabi, pero de nosotros, donde nos dicen no matarás, no robarás, no harás esto, no harás lo otro. 200 y tantas códigos en nosotros se resumen en 10, ¿cierto? El Nuevo Testamento ya Jesús lo resume en uno solo: amarás al prójimo como a ti mismo.